Muy buenos días. Vamos a dar inicio con la sesión correspondiente al día de hoy. Yo soy la doctora Grecia Jacqueline Hernández Salcido. Yo soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy, gracias a la asesoría de la doctora Marisela Hernández Robles, les vamos a presentar la sesión del día de hoy. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la ficha de identificación de nuestra paciente. Las siglas de su nombre son MGFG. Ella es una paciente femenina de 54 años de edad, originaria de Monterrey, Nuevo León, y actualmente radica en General Escobedo, Nuevo León, desde hace 27 años. Tiene de escolaridad la preparatoria y su ocupación es ama de casa. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, bueno, ella refiere que su madre padece de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, así como una patología tiroidea no especificada. El padre, finado por complicaciones secundarias a diabetes mellitus tipo 2, y refiere que tiene una hermana con alergia a alimentos que hasta el momento no ha sido corroborada. En cuanto a sus personales patológicos, la paciente nos niega enfermedades crónico-degenerativas, refiere que padece insuficiencia venosa crónica, tiene cirugías positivas, son 2 cesáreas, una colecistectomía, una safenectomía y una histerectomía. La paciente nos negó antecedentes personales de atopia. En cuanto a sus antecedentes no patológicos, bueno, aquí la paciente nos refiere que tiene su esquema de vacunación completo. Se interrogó específicamente para una lista de medicamentos de uso actual y la paciente nos refiere uso intermitente de meloxicam a dosis de 15 miligramos. Ginecobstétricos, menarquia a los 12 años, gesta 2, cesárea 2 y refiere que inició la menopausia a los 51 años. En cuanto al interrogatorio dirigido, pues realmente nos negó síntomas oculares, nasales y sinusales. En cutáneos nos refirió cerosis y prurito de miembros inferiores. Esto ya había sido valorado por dermatología y se trataba de un prurito secundario a la insuficiencia venosa crónica. En cuanto a la exploración, bueno, recibimos a una paciente consciente, orientada, con adecuada coloración y estado de hidratación. En cuanto a la exploración de cabeza, la endoscopía estaba sin alteraciones, membranas timpánicas íntegras, sin alteraciones del conducto auditivo externo. La rinoscopía, una mucosa rostada, sin hipertrofia de cornetes. Y en cuanto a la faringe, se encontraba normohémica, sin evidencia de hipertrofia o exudados amigdalinos, así como que tampoco existía descarga retronasal. En cuanto al tórax, había una buena entrada y salida de aire, sin ruidos agregados, y los ruidos cardíacos eran rítmicos de buena intensidad y no encontramos presencia de soplos. A la exploración en piel, como les mencionaba, se encontró una dermatosis diseminada, simétrica en miembros inferiores, caracterizada por escamas y lesiones hipercrómicas. En cuanto a sus signos vitales, pues realmente estaban todos estables. Encontramos un peso de 87.5 kilogramos y una talla de 1,65, lo que nos da un IMC de 32.1, catalogando a la paciente en una obesidad grado 1. El motivo de consulta de nuestra paciente fue una probable alergia a los alimentos, así fue como ella nos lo refirió. Entonces, en este caso clínico vamos a ir alternando un poco el caso con la revisión del tema para poder comparar de esta manera lo que nos dice la literatura y lo que nosotros le ofrecimos aquí en el centro. Entonces, al momento en que la paciente nos habla acerca de que es una probable alergia a alimentos, nuestra primera sospecha diagnóstica es que se pudiera tratar de una reacción de hipersensibilidad a medicamentos. Este tipo de patología se va a presentar secundario a los efectos adversos a las formulaciones farmacéuticas, ya sea por sus fármacos activos o por los excipientes. Lo más probable es que la causa de nuestra paciente fue una reacción adversa a medicamentos tipo B, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es una respuesta no deseada, nociva, impredecible e independiente a la dosis de un medicamento que se toma a una dosis normal en humanos. En cuanto al padecimiento actual de nuestra paciente, ella nos refería que hace 15 años presentó por primera ocasión una dermatosis diseminada en cara, cuello y tronco, caracterizada por ronchas pruriginosas evanescentes y confluentes posterior a la ingesta de tabletas vía oral de diclofenac. Desconoce realmente cuánto tiempo pasó posterior a la ingesta del medicamento, pero que refiere que fue durante las primeras 4 horas. Refiere además que 5 años posteriores presentó el mismo cuadro,
secundario a la ingesta de tabletas vía oral de ketorolaco y posteriormente de ibuprofeno, manifestándose nuevamente la urticaria localizada, sin otra sintomatología agregada. Hasta el momento, nuestra impresión diagnóstica era que se trataba de una hipersensibilidad a antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, vamos a hablar un poquito de la importancia de este tipo de medicamentos en nuestra consulta. Estos fármacos van a estar implicados con mayor frecuencia en las reacciones de hipersensibilidad de todos los medicamentos. De acuerdo a la RIRAP, que es la red del estudio de las reacciones adversas a los medicamentos, y esta va a afectar tanto a adultos como a adolescentes y niños, y se refiere que va a representar alrededor del 25% de todas las reacciones adversas a medicamentos. Entonces, vamos a hablar un poco más de las reacciones de hipersensibilidad específicamente a los AINE. Una de las maneras en que lo podemos clasificar es de acuerdo al tiempo de presentación. Entonces, por un lado, tenemos que se puede clasificar como aguda. Esto es que se va a presentar en un tiempo de minutos a horas. Lo general es que se presente en la primera hora, pero puede abarcar hasta las primeras 6 horas. Este tipo de reacciones se va a manifestar tanto con síntomas respiratorios, que pues pueden ser bronquiales o nasales, o también se puede presentar con síntomas cutáneos o sistémicos. Aquí los representantes van a ser la urticaria, el angioedema o incluso puede avanzar a una anafilaxia. En el caso de nuestra paciente, pues se clasificó como aguda porque fue dentro de las primeras 6 horas y su principal manifestación clínica fue cutánea, específicamente la urticaria. Otra manera en que vamos a clasificar estas reacciones es de acuerdo a su mecanismo de acción. ¿Por qué? Porque existen respuestas que van a ser inducidas por intolerancia cruzada. ¿Qué es esto? Pues van a ser reacciones no inmunológicas en donde al menos 2 AINES de grupos químicos distintos van a provocar los síntomas. Y por otro lado, tenemos las que son inducidas por un solo fármaco. En este caso, la paciente en su padecimiento nos refería que había presentado sintomatología con el consumo de diclofenaco, de ketorolaco y de ibuprofeno. Entonces, la clasificamos como una aguda, sin embargo, en este momento no podíamos saber si era una reacción cruzada o era una reacción selectiva. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito acerca de los grupos químicos. Esto es muy importante para que nosotros conozcamos cuál es el mecanismo de acción de este tipo de medicamentos. Entonces, por un lado tenemos a los ácidos salicílicos, en donde vamos a tener como principal representante a la aspirina o al ácido acetilsalicílico. Después tenemos a los ácidos acéticos carboxiheterocíclicos, en donde vamos a tener la presencia de indometacina, sulindaco y ketorolaco, como en el caso de nuestra paciente. Posteriormente, los ácidos propiónicos, en donde vamos a encontrar como representante al ibuprofeno, al naproxeno, al ketoprofeno, al dexketoprofeno, que serían pues los más comunes que se utilizan. Y después a los ácidos fenilacéticos, en donde vamos a encontrar al diclofenaco. También tenemos a los derivados de los paraminofenoles, como el acetaminofén, a los sulfonamidas piridínicos, en donde encontramos el nimesulid, a los ácidos enólicos, en donde está el meloxicam, peroxicam, y a los derivados de las pirazolonas, que aquí tenemos como principal representante a la dipirona o metamizol sódico, que pues estos medicamentos son los que se van a encontrar asociados en mayor proporción al desencadenamiento de este tipo de reacciones. Entonces, hablando específicamente de cómo funcionan, ya vimos que estos AINES van a funcionar a través de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa o conocida como COX por su abreviatura. Y va a tener 2 isoformas que van a ser la COX-1 y la COX-2. En este caso tenemos a los inhibidores potentes de la COX-1, que como vemos en el cuadro van a tener una inhibición muy potente acerca de esta enzima, pero también pueden inhibir a la COX-2 si se administran a dosis altas. Dentro de los ejemplos, pues vamos a tener a todos aquellos AINE que se consideran no selectivos: piroxicam, indometacina, sulindaco, ibuprofeno, naproxeno, ácido mefenámico, el ketoprofeno, diclofenaco, ketorolaco y pues a la aspirina. Después tenemos a los considerados inhibidores débiles de la COX-1, que estos van a tener una inhibición parcial de esta enzima solamente si se dan a dosis altas. Y pues van a tener una inhibición preferencial de la COX-2, incluso a dosis bajas o normales del medicamento. Aquí el principal representante va a ser el paracetamol.
Después tenemos a los inhibidores preferenciales de la COX-2 o inhibidores débiles de la COX-1, ya que comparten estas dos características. Van a tener una inhibición parcial de la COX-1 si se administra a dosis altas y van a tener inhibición de la COX-2 a dosis normales o bajas. Y aquí vamos a encontrar el nimesulid y el meloxicam, recordando un poco que nuestra paciente utilizaba como medicamento alternativo el meloxicam. Y por último tenemos a los inhibidores selectivos de la COX-2. Estos no van a tener ninguna acción sobre la COX-1 y pues aquí los representantes serían el celecoxib, el etoricoxib y el parecoxib. Bueno, entonces existe una clasificación de estas reacciones de hipersensibilidad que nos ayudan principalmente a dar un mejor tratamiento, pues que sea individualizado al paciente de acuerdo al fenotipo en donde lo vamos a tipificar. Aquí tenemos, pues esta es una clasificación de la EASI del 2013. Vamos a tener principalmente aquí a la enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, también conocida como EREA o antes conocida como la triada de Samter. Dentro de sus manifestaciones clínicas, pues se va a presentar como asma o rinitis. Su tiempo de acción es inmediato y pues sus enfermedades subyacentes, además del asma, los pacientes se pueden presentar con rinosinusitis. Dentro de su mecanismo de acción se conoce como intolerancia cruzada, ya que puede ser ocasionado por más de 2 AINES de grupos químicos distintos. Y su mecanismo, como ya vimos, es a través de la inhibición de la COX-2. Después tenemos a la enfermedad cutánea exacerbada por AINE, o conocida como MCD por sus siglas en inglés, que aquí las principales manifestaciones van a ser la urticaria y el angioedema. También se va a presentar de manera inmediata y como enfermedad subyacente, los pacientes por lo general refieren urticaria crónica. Sin embargo, si el paciente presenta una reacción, no necesariamente tiene que presentar, bueno, tener el antecedente ya de la urticaria, ya que esta se ha visto que se puede presentar incluso después de la reacción de hipersensibilidad. También tiene una intolerancia cruzada y también actúa a través de la inhibición de la COX-2. Después tenemos a la urticaria, angioedema y anafilaxia, que es inducida por 2 o más AINES que no pertenecen al mismo grupo químico. Las manifestaciones, como lo dice su nombre, su tiempo de acción también es inmediato, no tiene enfermedades subyacentes, también es por un mecanismo de intolerancia cruzada y se cree que su mecanismo también es por una probable inhibición de la COX-1, ya que han visto que se relaciona mucho con la exacerbada por la cutánea exacerbada por AINE. Después tenemos a la angioedema, anafilaxia y angioedema ocasionado por solamente un medicamento de tipo AINE o también conocidas como respuestas selectivas. Y van a ser las mismas manifestaciones, sin embargo aquí el tiempo puede o no puede ser inmediato. Tampoco tienes enfermedades subyacentes, no tiene intolerancia cruzada y se considera que este tipo de mecanismo está mediado por IG. Y por último tenemos a las reacciones de hipersensibilidad retardadas inducidas por AINE. Las manifestaciones que vamos a ver aquí van a ser exantemas urticariales vesiculares en piel o también pueden existir reacciones específicas a un órgano blanco. El tiempo que se van a presentar las lesiones no va a ser inmediato, estas incluso se van a presentar días después. Y tampoco se ha encontrado que existan enfermedades subyacentes, no tiene intolerancia cruzada y esta va a estar mediada por células T. Entonces, en este caso clínico nos vamos a enfocar al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que tienen manifestaciones cutáneas, ya que son los probables diagnósticos diferenciales de nuestra paciente. Vamos a empezar hablando de la enfermedad cutánea exacerbada por AINES o NEC y de la urticaria, angioedema y anafilaxia inducidas por antiinflamatorios no esteroideos o conocida como NIUA por sus siglas en inglés. Entonces, este tipo de manifestaciones, como ya vimos cuáles son, pueden tener tanto una presentación inmediata, alrededor del 50% se va a presentar en los primeros 15 minutos. Sin embargo, también puede haber presentaciones tardías en que puede durar varias horas o incluso los síntomas pueden persistir durante horas o días. Se ha visto en un estudio que se hizo por Sánchez, Borges y colaboradores en 2015 que los pacientes que tienen la enfermedad cutánea exacerbada por AINES y el antecedente de la urticaria crónica van a tener una enfermedad de mayor duración, mayor prevalencia angioedema
y una afección más importante y frecuente de la cara y de las vías respiratorias, a comparación de aquellos que tienen esta urticaria, pero que toleran de manera adecuada los AINES. Como les mencionaba, esta enfermedad o hipersensibilidad puede aparecer incluso años antes de que aparezca la urticaria crónica. Continuamos con los mismos subtipos. Aquí, pues, como ya mencionaba, ambos van a pertenecer al subtipo de intolerancia cruzada, es decir, pueden ser ocasionadas por más de 2 AINE. Y su mecanismo de acción se cree que por su similitud ambos van a actuar inhibiendo a la COX-1. Esto quiere decir que tanto la aspirina como los otros inhibidores fuertes de la COX-1 van a ser los causantes de las manifestaciones cutáneas. Se ha visto que este tipo de pacientes pueden tolerar los inhibidores selectivos de COX-2 pues de manera frecuente. Sin embargo, los inhibidores débiles de la COX-1, como el imesulid o el meloxicam, a dosis más altas de lo habitual, es decir, más de 15 miligramos en el caso del meloxicam, pueden provocar los síntomas en hasta un 25% de los pacientes que tengan cualquiera de estos dos subtipos. Entonces, esto es importante, como les mencionaba, ya que nuestra paciente utilizaba como un medicamento alternativo al meloxicam. Sin embargo, pues ella lo había estado usando a dosis normales o bajas. Después tenemos a la urticaria, enfisema y anafilaxia, que son inducidas por un único antiinflamatorio no esteroideo. No quiere decir que nada más sea uno, sin embargo, pueden ser varios AINES, pero que tengan propiedades químicas similares. Y estos pacientes, por lo general, van a ser tolerables a otros AINES que sean químicamente no relacionados. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues las reacciones puede ir desde reacciones cutáneas hasta reacciones sistémicas como la anafilaxia y se pueden presentar en segundos, minutos o incluso horas. Teniendo en cuenta la rápida aparición de la sintomatología en este subtipo, la falta de reactividad con otros AINE y sus características clínicas, se cree que este subtipo está mediado por anticuerpos de tipo IgE específicos. Pues es importante recordar que debido a su bajo peso molecular, tanto los AINE como sus metabolitos necesitan conjugarse con proteínas para poder iniciar este tipo de reacción inmunológica, por lo que requiere una exposición previa o una sensibilización. Se ha encontrado evidencia de que existen anticuerpos IgE específicos, sobre todo para el grupo de las pirazolonas, en el que tenemos aquí el metamizol sódico. También se ha encontrado que puede también aparecer en medicamentos como diclofenaco y otros del grupo de los arilacéticos, que también pueden propiciar este tipo de subtipo. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado IgE específica en el suero de todos los pacientes que tienen esta enfermedad ocasionada por los otros medicamentos. Por lo tanto, aún se necesitan un poco más de investigaciones para que podamos probar cuál es el papel exacto de la IgE específica en estas patologías. Hay otros estudios que también sugieren la participación de la triptasa en la SNUA. Esto porque han visto que sus niveles aumentan de manera considerable durante este tipo de reacciones. Y pues hablando de las reacciones selectivas, en un estudio que se realizó por López y colaboradores, se informó que el grupo de los arilpropiónicos, específicamente el ibuprofeno, era muy relevante para inducir este tipo de reacciones selectivas. Además de la clasificación de la EASI, encontramos otro tipo de subtipos que también son importantes en cuanto al consumo de los AINE. Uno de ellos son las reacciones mixtas. Este es el caso de aquellas reacciones cruzadas que tienen afección tanto de la piel, de las vías respiratorias o incluso pueden involucrar otros órganos. Va a ser un patrón mixto y se cree que es la segunda entidad más frecuente de hipersensibilidad a los AINES después de la enfermedad cutánea exacerbada y de aquella que es ocasionada por más de 2 AINES. Y va a representar más de una cuarta parte de todas las reacciones cruzadas en los adultos. Existe una tasa de alta positividad para este tipo de reacciones mixtas cuando se realiza una prueba de provocación de lisina y aspirina intranasal. Los síntomas de este tipo de reacciones pues van a involucrar una combinación de urticaria, angioedema y puede aparecer rinitis o asma. Y en otro tipo de combinaciones, además de esto, puede haber afección de los tejidos blandos
apareciendo edema de la glotis y puede haber afección de otros órganos, en este caso el tracto gastrointestinal. Y pues como les mencionaba, no todas las entidades producidas por hipersensibilidad a AINE se van a ajustar perfectamente a la clasificación dicha por la EASI. Otro subtipo que tenemos es la anafilaxia inducida por AINE dependiente de alimentos. Esta me pareció interesante ya que pues estos fármacos pueden exacerbar la alergia alimentaria en aquellos pacientes que tienen anafilaxia inducida por ejercicio, pero que son dependientes de los medicamentos. En este tipo de fenotipo, los AINES van a ser el único cofactor que puede potenciar esta reacción. Y aquí, pues, la prueba de provocación oral en ocasiones puede ser negativa, ya que en ese momento no vamos a tener al alérgeno alimentario que tiene que estar presente, por lo que nos va a hacer un diagnóstico difícil, ya que en la historia clínica no siempre vamos a poder identificar todos los factores participantes, además de los antiinflamatorios no esteroideos. Y pues aquí se ha visto que se puede hacer el diagnóstico de esta reacción mediante una prueba de activación de los basófilos, que vamos a ver con más detalle más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de este tipo de patología? Lo principal, pues, es que nosotros logremos realizar un adecuado fenotipado del tipo de hipersensibilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues una historia clínica muy detallada de la reacción índice. Aquí tenemos que preguntar si las manifestaciones fueron cutáneas o tuvo afección de algún otro órgano. Importante preguntar al paciente si fue uno o más de un AINE el que le ocasionó las manifestaciones clínicas, cuál fue la vía de administración, ya sea intramuscular, intravenosa, vía oral, supositorio o tópico. Investigar historial de cofactores asociados, si hay alguna otra comorbilidad o si el paciente estaba cursando con alguna infección en ese momento. Es fundamental conocer el antecedente de otras reacciones adversas y preguntar si los pacientes tienen antecedente de atopia, ya sea en niños, rinitis alérgica, asma o dermatitis atópica, y en adultos y adolescentes, asma, rinosinusitis crónica, ya sea con o sin pólipos nasales, y urticaria crónica en adultos, que nos ayuden a aterrizar un poco más el diagnóstico en uno de estos fenotipos. Dentro del diagnóstico, pues tenemos la realización de pruebas cutáneas y pruebas in vitro. Sin embargo, vamos a ver que su uso está limitado en algunos aspectos. También se puede realizar la prueba de activación de basófilos, sin embargo, se ha visto que por ciertas dificultades técnicas se considera que tiene una baja sensibilidad y especificidad. Y por último, una prueba de provocación oral que se considera el gold estándar. Las pruebas cutáneas, como les mencionaba, pues son una prueba que se va a realizar de manera rutinaria en algunos centros. Si tenemos la sospecha de que fue una reacción mediada por IgE y se pueden realizar previo al reto oral. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con nuestra paciente aquí en el centro? Pues nosotros optamos por realizar de primera intención las pruebas cutáneas, tanto PRIC como intradérmica, y pues aquí les muestro cuáles fueron los resultados. Se utilizaron dos medicamentos, que fue el ketorolaco y el diclofenaco, por sus presentaciones en ámpula. En el primer cuadro vimos que realmente no hubo diferencia entre la reacción y el testigo negativo, ni para el ketorolaco ni para el diclofenaco. Entonces, por medio del PRIC, estas se consideraron negativas. Posteriormente se procedió a realizar las pruebas intradérmicas a concentración de 1 en 100 y 1 en 10. En el ketorolaco no vimos diferencia tampoco, no sobrepasó los 5 milímetros entre testigo negativo y la reacción. Sin embargo, en una concentración de 1 a 10, el diclofenaco resultó positivo, lo que nos orienta a que nuestra paciente podría tener lo podríamos clasificar en el fenotipo del ISNUA, que es aquel ocasionado por un AINE, o que sean del mismo grupo químico, que están mediados por IgE. Esto no significa que es el único fenotipo que puede tener nuestra paciente, pero ya pudimos identificar uno por lo menos. Aquí les muestro las fotografías. Del lado derecho se ven las concentraciones en 1 en 100 y del lado izquierdo las concentraciones en 1 en 10, donde el diclofenaco resultó positivo. Ok, entonces ya vimos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se hizo en nuestro centro. Entonces ahora vamos a hablar más específico de cuáles son las pruebas diagnósticas que podemos utilizar en nuestros pacientes. Tenemos entonces las pruebas intradérmicas y pruebas por punción cutánea.
Este tipo de pruebas solo van a ser útiles para detectar aquellos pacientes que tienen reacción de hipersensibilidad a AINES que son mediadas por IgE. Se cree que estas pruebas, bueno, más bien estas pruebas únicamente se consideran válidas para las pirazolonas, como en el caso del metamizol. Sin embargo, requieren una sensibilidad de no más del 50%. Para el resto de los AINES aún no se proporcionan series validadas, aunque hay casos individuales en los que nos pueden resultar positivas. La confiabilidad, pues ya vimos que es más con las pirazolonas. También se pueden realizar pruebas de parche cutáneo retardado cuando sospechamos de una reacción de hipersensibilidad retardada a los AINE. Y pues es muy importante que estas pruebas las realicemos una vez que ya se haya resuelto el cuadro de erupción o exantemas generada por estos medicamentos. Hasta el momento, pues aún faltan protocolos estandarizados para el uso de las pruebas cutáneas e intradérmicas, ya que la sensibilidad y la especificidad pues va a variar mucho de acuerdo al centro en donde se estén realizando. Esto porque tenemos muchos factores que pueden actuar como sesgos. Uno, que los medicamentos no son estandarizados. Dos, que este tipo de procedimientos se consideran operador dependiente, ya que pues igual y si se realizó de manera incorrecta la técnica de la punción intradérmica o al momento de la medición, pues ahí puede haber cierto sesgo que no nos van a dar tanta confiabilidad para estas pruebas, por lo que no se consideran validadas para el diagnóstico de hipersensibilidad a AINE que es no inmunológico. Vamos a continuar con la prueba de provocación con aspirina. Esta se considera que es el gold estándar para este tipo de patologías. Tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 93%. Se puede administrar tanto en forma oral, nasal, bronquial o intravenosa. Esta prueba se va a considerar positiva cuando induce urticaria y o angioedema en las 6 horas posteriores a que hicimos la exposición al fármaco. La prueba de provocación bronquial puede tener una sensibilidad menor, pero tiene una especificidad que se equipara a la de la provocación vía oral. Entonces, si tenemos un resultado positivo en esta prueba, significa que hay una reacción cruzada a AINE. Quiere decir que además de la aspirina puede desencadenar la reacción por otro tipo de AINE. Y esto nos va a orientar a que el diagnóstico pudiera ser la enfermedad cutánea exacerbada por AINE o aquella que está ocasionada por 2 o más AINEs que tiene como manifestaciones la urticaria, la angioedema o la anafilaxia. En caso de que el resultado sea negativo, nos va a orientar a aquella que está inducida únicamente por un AINE o que son del mismo grupo químico. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un desafío positivo? Es muy importante que realicemos esta misma prueba con otro inhibidor de la COX-2 o paracetamol y de esta manera nosotros podamos buscar alternativas seguras para nuestro paciente. Y pues como contraindicación es en aquellos pacientes que tienen antecedente de reacciones cutáneas graves previas al consumo de aspirina u otros AINEs o que tienen antecedente de anafilaxia, ya que pudieran ser potencialmente mortales. Vamos a continuar con otro tipo de pruebas que se consideran in vitro. Estas pruebas no están todavía como catalogadas ya como que se pueden hacer porque todavía se encuentran en vías de estudio y experimentación, ya que no se tienen pruebas validadas o no se han establecido en algunas pruebas de, bueno, un nivel de corte estandarizado. Vamos a empezar con la prueba de activación a los basófilos. Esta prueba enfatizó su papel cuando la prueba de aspirina estaba contraindicada en los pacientes. Sin embargo, debido a algunas dificultades técnicas y analíticas, restringieron un poco su uso en el ámbito clínico. ¿Qué pasa con esta prueba de activación? Lo que vamos a hacer es tomar, bueno, ya conocemos cuáles son los basófilos, vamos a tomar los alérgenos que queramos estudiar, se va a aplicar in vitro, se va a agregar a los basófilos y vamos a medir ciertos marcadores de superficie. En este caso va a ser el aumento del CD63 y del CD203, que estos son proteínas que por lo general o en reposo se encuentran dentro de los gránulos citoplasmáticos del basófilo. Sin embargo, al momento en que este se activa por la unión con el antígeno específico, va a expresarse en la membrana y esto nosotros lo vamos a poder medir por citometría de flujo. Se vio en un estudio que la combinación de la aspirina con el diclofenaco en esta prueba de basófilos tuvo una sensibilidad del 58%
pero una especificidad de hasta el 93.3%. Después tenemos a la proteína tensioactiva B. Esta proteína es un complejo de lípidos que es producido por el epitelio de las vías respiratorias y va a ser responsable de la supresión tanto de eosinófilos como mastocitos, así como de la inducción de fagocitosis para la eliminación de ciertos patógenos. Esta proteína va a iniciar un mecanismo de protección contra el daño epitelial de las vías respiratorias. Entonces, se ha visto que una disminución en los niveles de la proteína tensioactiva D en lavado sérico o broncoalveolar se asocia a una mayor gravedad de la inflamación de tipo 2. Entonces, esta prueba se ha utilizado principalmente en aquellos pacientes que tienen EREA. Y pues la aplicación de esta proteína para estos pacientes pues realmente todavía se encuentra pues es preliminar y se encuentra en vías de experimentación. Otra prueba in vitro, que tenemos es la de la periostina sérica. Esta periostina se ha descubierto recientemente que es una proteína de la matriz celular que es producida por los fibroblastos pulmonares y las células epiteliales, mediante la estimulación tanto de IL-4 como de IL-13, y es un predictor de inflamación de las vías aéreas respiratorias de tipo 2, y pues un factor clave para la remodelación y el daño permanente de las vías respiratorias. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues se ha visto que hay concentraciones de periostina que son significativamente altas, tanto en el suero como en el condensado del aire exhalado, dentro de las exacerbaciones asmáticas. Entonces, este tipo de pruebas también se utilizan para los pacientes de EREA. Por otro lado, tenemos el nivel de leucotrieno L4 en orina, y este tipo de pruebas se utiliza principalmente en la EREA. Hasta el momento hay escasos estudios, sin embargo, se sugiere que una elevación de los niveles urinarios de este leucotrieno 4 en pacientes tanto de enfermedad cutánea exacerbada como aquella de urticaria, angedema y anafilaxia ocasionada por un solo AINE, van a estar elevados posterior a la administración de aspirina. Entonces, aquí tenemos otro futuro biomarcador que nos puede ayudar a la identificación y clasificación de estos subtipos. Tenemos también la prueba de transformación de los linfocitos, que va a detectar la proliferación de las células T después de la exposición a un fármaco en un entorno in vitro. Va a ser importante para confirmar los fármacos causantes cuando sospechemos en una reacción de hipersensibilidad tardía. Tiene una sensibilidad baja y también pues hasta el momento hay problemas técnicos que pues limitan su uso en la práctica clínica. Y por último tenemos la concentración de la foliculina, que esta es una proteína intracelular que es expresada por múltiples células inflamatorias y se ha visto que altera la integridad de las células epiteliales de las vías respiratorias. Se ha visto que está en concentraciones mayores en aquellos pacientes con EREA en comparación con aquellos pacientes que tienen asma, pero que toleran de manera adecuada el uso de aspirina. Todavía se requieren más estudios para poder estandarizar un valor de corte y decir, a partir de aquí se considera positiva y es un predictor para el diagnóstico de EREA. Bueno, entonces, a pesar de que se han propuesto múltiples biomarcadores para la hipersensibilidad a AINES y los fenotipos relacionados, no se ha incorporado al diagnóstico in vitro, ya que, como les mencionaba, se requiere de más validación. Aquí dentro de los que vamos a encontrar, como ya vimos, son las concentraciones de leucotrienos, tanto en orina como en suero, la esfingosina, la L-plastina, la periostina, la triptasa e incluso, pues como mencionábamos, la IG específica, pues para ciertos alérgenos enfocados en los medicamentos. Aquí podemos ver cuál tipo de biomarcador nos va a servir para cuál de los fenotipos. La identificación de los biomarcadores en tejidos como la sangre periférica actualmente están adquiriendo mucho interés científico. En este artículo en especial que se publicó el año pasado, se destaca mucho la utilidad potencial de la transcriptómica, que es una ciencia que se va a encargar del estudio de complejos de ARN mensajero en situaciones específicas, mediante la expresión génica, y de la metabolómica para poder desenredar un poquito cuáles son los mecanismos subyacentes de la hipersensibilidad a los AINES. Sin embargo, pues todavía se encuentran vías de estudio. Aquí podemos ver que se puede estudiar tanto en DNA como en RNA
a través de la expresión de ciertos genes que nos podrían ayudar como biomarcadores para poder diagnosticar los fenotipos que vemos en la columna de la derecha. Como tratamiento, básicamente, pues va a ser evitar estrictamente los AINE. ¿Por qué? De esta manera podemos prevenir la exacerbación aguda de las condiciones alérgicas que están asociadas a la hipersensibilidad de estos medicamentos. En caso de los subtipos que tienen reacciones cruzadas, como estos tres que vemos aquí, pues va a ser evitar definitivamente todos los inhibidores de la COX-1 potentes. Y posterior a eso, es muy importante que realicemos pruebas de tolerancia a la COX-2 y al inhibidor débil de la COX-1, que es el paracetamol, para poder encontrar posibles reactividades cruzadas y de esta manera dar una opción confiable de tratamiento alternativo. En el caso de la SNIUA, que es la que es ocasionada por un solo AINE y las reacciones de hipersensibilidad retardadas, se ha visto que evitar el uso del AINE que consideramos sospechoso por lo general es suficiente. Es muy importante que conozcamos el etiquetado claro de los medicamentos, que los pacientes porten un pasaporte de alergia y que tengan una educación integral. De esta manera vamos a garantizar que tanto los proveedores de atención médica como los pacientes conozcan el estado de hipersensibilidad a los AINE y que puedan tener alternativas seguras. ¿Cuál es el tratamiento que le dimos a nuestra paciente aquí en el centro? Lo primero fue evitar el consumo de los AINE. Se brindó en este caso una lista de los inhibidores potentes de la COX-1. Se evaluó el hecho de si podíamos suspender el meloxicam, ya que, como ya vimos, a dosis elevadas puede ocasionar o desencadenar este tipo de reacciones. Entonces, se le menciona a la paciente que de preferencia no se use, o que si se usa, se tiene que usar a dosis de menos de 15 miligramos al día. Como fármacos alternativos, pues se le recomendó el uso de celecoxib o de paracetamol, de una tableta de 500 miligramos cada 12 horas, ya que, como vimos, dosis elevadas pues pueden desencadenar la reacción. Y pues se habló con la paciente acerca de la posible reactividad cruzada con otro tipo de AINES. Aquí, pues, ¿cuál es algo de lo que nos puede complicar un poquito el tratamiento o, bueno, la contención de este tipo de enfermedades? Es que estos medicamentos son de venta libre. Entonces, los pacientes con hipersensibilidad a AINE tienen que saber muy bien leer los ingredientes activos y es muy importante que los alertemos acerca de la posibilidad de las reacciones cruzadas. En una publicación que encontré de la prensa común, se vio que se hizo se evaluó los metabolitos en el agua depurada y ellos vieron que el ibuprofeno era uno de los que se encontraba en mayor cantidad, lo que nos habla del uso indiscriminado de este tipo de medicamentos en todo tipo de población. Entonces, conocer las reacciones, los antecedentes de reacciones se considera fundamental. Posterior, la realización de las pruebas de provocación oral, que se consideran el estándar de oro. Y pues, importante nuevamente, pacientes con antecedente de anafilaxia están contraindicadas este tipo de pruebas. Vamos específicamente a hablar del manejo de la enfermedad cutánea exacerbada por fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Se ha visto que la exacerbación se va a agravar cuando los pacientes tienen un control subóptimo de la urticaria o se exponen a dosis muy elevadas de los AINE. Entonces, es muy importante que mantengamos un control de la urticaria con el uso de antihistamínicos de tipo H1 de segunda generación y pues que incrementemos este tipo de dosis si fallamos con dosis de 1 o 2 y la podamos llevar hasta 3 o 4 veces la dosis normal. Esto nos va a prevenir la exacerbación de la urticaria y por lo tanto nos va a conducir a una mejor calidad de vida en los pacientes que tienen urticaria grave no controlada. Por otro lado, se ha visto el uso del omalizumab también en estos pacientes con enfermedad exacerbada cutánea, esto sobre todo para el manejo de la urticaria crónica espontánea. En caso de que el paciente tenga el antecedente de una anafilaxia, es importante hablarle sobre el uso de autoinyectores de insulina. Y en un estudio que encontré en este artículo hablaban del uso del Montelukast en este tipo de pacientes. Sin embargo, se vio que tenía un bajo nivel de evidencia de la eficacia de los modificadores de los leucotrienos. Ojo, únicamente en los NEC. En los pacientes con EREA
Hay estudios prospectivos que han visto que estos medicamentos informan una mejoría en la función respiratoria con una disminución de los medicamentos de rescate. Entonces, para EREA sí está indicado el Montelukast. Y bueno, continuamos. Entonces, ¿qué pasa con los inhibidores débiles de la COX-1? Tenemos como representante el meloxicam. En algunos casos puede agravar los síntomas, utilizarlos a dosis bajas. En caso del paracetamol, pues realmente había mucha variabilidad en cuanto a la tasa de reacciones positivas para este medicamento. En un estudio por Acero y colaboradores, ellos mostraron que el 22% de los pacientes con urticaria crónica no toleraban el uso del paracetamol. Y se vio que existía una tolerancia buena al etoricoxib y que solamente el 10% de los pacientes podían presentar alguna reacción positiva. También se vio que aquellos que tuvieron una buena respuesta al paracetamol tenían una posibilidad más alta de que también respondieran al uso de etoricoxib. En el caso del manejo de la urticaria, angioedema y anafilaxia inducidas por los antiinflamatorios no esteroideos, como ya vimos, evitación de los AINES sospechosos por lo general es suficiente. También es muy importante, pues cuando la exacerbación aguda de la urticaria se puede, que la tengamos que controlar, ya que vimos que esto puede agravar o exacerbar la enfermedad. En cuanto al uso del paracetamol, de la misma manera, todo dependía del estudio realizado. En un estudio se vio que el 19% no lo iba a tolerar o iba a presentar una reacción. Sin embargo, en otra decía que era alrededor del 7.8% de los pacientes que tuvieran una reacción positiva. Vi un estudio en el que se evaluaba el uso del piroxicam, en donde vieron que tenía una tolerancia de alrededor del 70% en todos los pacientes. Sin embargo, se desconocía si este tratamiento se podía utilizar a largo plazo, ya que el estudio se realizó durante muy poco tiempo. También en este estudio hablaban acerca de una tolerancia al meloxicam del 96%. Aquí lo importante sería controlar que la paciente, o bueno, los pacientes que lo tienen, puedan saber cuáles son las dosis normales o bajas para no exceder y ocasionar una reacción. En cuanto a los fármacos alternativos, aquí que vamos a utilizar inhibidores selectivos de la COX-2 o inhibidores débiles de la COX-1. En cuanto al paracetamol, 1/3 de los pacientes va a presentar reacciones si utilizamos dosis superiores a los 1000 miligramos. Por eso es importante que la paciente no puede tomar más de 500 miligramos cada 12 horas al día. En cuanto al Celebrex, pues en un estudio realizado por Jung Jong, ellos mostraron que las tasas generales de reacción cruzada con acetaminofén y celecoxib eran del 24.8 y del 10.3% respectivamente. Bueno, aquí vimos otro estudio que fue una cohorte realizada el año pasado en Austria, en donde se evaluaron a los pacientes con hipersensibilidad a los AINE. Aquí se evaluaron 398 pacientes que tenían el historial de hipersensibilidad y se le realizaron pruebas cutáneas en el que se incluyó el PRIC y las pruebas intradérmicas a los AINES culpables o algunos de los más comunes, seguidos de una prueba de reto al medicamento. Ellos observaron que de todos los pacientes, únicamente, como vemos en la tabla de la derecha, el 6.3% presentó una prueba cutánea positiva para el medicamento que consideraban culpable. Aquí en la gráfica de la izquierda se vio que el diclofenaco en este estudio era el medicamento que estaba más involucrado en la aparición de este tipo de reacciones, pero esto era lo que referían los pacientes. Es decir, la mayoría de los pacientes dijo que el diclofenaco era el que le estaba ocasionando la reacción, a diferencia de otros estudios que mencionan que los principales causantes son el ácido acetil salicílico, el metamizol, el ibuprofeno y pues también el diclofenaco. Aquí en la segunda tabla podemos ver de todas las pruebas que se hicieron cutáneas, cuáles sí fueron específicamente del AINE culpable. Entonces, la mayor proporción fue para el diclofenaco, ya que del paciente que se le hizo, él sí reaccionó, entonces abarcaría el 100%, y el acetaminofén, que también abarca alrededor del 90%. Sin embargo, vemos que la cantidad de pacientes pues es muy pequeña. Por último, se procedió a realizar, como les mencionaba, la prueba de reto para los fármacos alternativos, en donde los principales que ellos utilizaron fueron el lornoxicam, el celecoxib y el acetaminofén, por considerarse pues los más comunes.
Aquí vemos que la cantidad de pacientes pues, fue muy elevada en este tipo para este tipo de medicamento y pues que tenían, el Celecoxib tuvo una tolerancia del 92% y una reactividad del 7.6%. El paracetamol, una tolerancia también del 92.7% y una reactividad del 8.2%. ¿Qué concluimos aquí? Que es muy útil el hecho de realizar una prueba de reto oral a los fármacos alternativos, ya que la tolerancia va a variar de acuerdo al medicamento y probablemente no vaya a funcionar de la misma manera en todos los pacientes. Bueno, entonces, las alternativas a veces pueden no ser lo suficientemente efectivas para el manejo del dolor, sobre todo en aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen una urticaria crónica secundaria a alguna enfermedad autoinmune, no los podemos restringir al uso del paracetamol nada más. Entonces, aquí se hizo un estudio acerca del efecto que tenía la premedicación con antihistamínicos en los pacientes con enfermedad cutánea exacerbada o en aquellas que fueron provocadas por una reactividad cruzada, de acuerdo a Trautmann y colaboradores. Ellos vieron que el 80.9% de los pacientes toleraban la prueba de provocación oral a los inhibidores COX-1 potentes posterior a la premedicación con antihistamínicos. En este caso, ellos utilizaron la desloratadina de 5 miligramos. Sin embargo, se vio que después de incrementar la dosis de este tipo de medicamentos, por ejemplo, hablaban del ibuprofeno, que arriba de 400 miligramos los pacientes ya empezaban a presentar síntomas cutáneos. Por último, pues aquí les quiero dejar un algoritmo diagnóstico y terapéutico que me pareció muy didáctico. Entonces, lo vamos a definir de acuerdo a las horas. Si el paciente tiene de 1 a 6 horas, nos vamos a ir hacia el lado izquierdo. Entonces, dependiendo, nuestro paciente tuvo síntomas respiratorios predominantemente o tuvo síntomas cutáneos. Bueno, si fue respiratorio, nos vamos a que probablemente es una EREA. Vamos a tener que hacer la confirmación de la hipersensibilidad a la aspirina, ya sea mediante provocación oral o bronquial. Posterior, tenemos que dar manejo para el asma y realizar pruebas de función pulmonar en respuesta a broncodilatador y en caso de ser necesario solicitar exámenes de imagen o endoscopia nasal en busca de pólipos nasales y rinosinusitis crónica. En caso de que los síntomas hayan sido cutáneos, pues nos vamos a ir a que tenemos tres opciones, perdón. Puede ser exacerbada por enfermedad exacerbada por AINES, la que es ocasionada por reacciones cruzadas o la que tiene respuesta selectiva. Aquí vamos a pensar, vamos a preguntar si el paciente tiene o no antecedente de urticaria crónica, que nos van a orientar más al subtipo. En caso de que sí lo tenga, pues tenemos que hacer la confirmación de la hipersensibilidad a la aspirina y la reactividad cruzada con una prueba de provocación oral. Posteriormente, tenemos que realizar una clasificación acerca de la gravedad, tanto de la urticaria como del angioedema, y para esto tenemos algunos scores, como el UA7 o el AAS para el angioedema. Y pues tenemos que evaluar si hay algún asma concomitante. En caso de que el paciente no tenga la urticaria crónica y detectemos que únicamente fue un AINE, pues aquí podemos realizar la confirmación mediante las pruebas cutáneas, ya sea con prick test o con prueba intradérmica. Y para confirmar, pues realizar la prueba de provocación a la aspirina o a los AINES sospechosos y en caso de que las pruebas hayan salido negativas. Si el paciente ya tiene más de 24 horas que presentó la reacción, pues nos vamos a inclinar a que fue una reacción de hipersensibilidad retardada y la confirmación sería mediante las pruebas intradérmicas. Como conclusiones, bueno, los AINES van a ser la causa más importante de las reacciones de hipersensibilidad a medicamentos en adultos. Antes, pues eran los betalactámicos. Actualmente se ha visto un incremento en la presentación de este tipo de enfermedades por los AINE y pues van a ser una de las principales causas de hipersensibilidad, no solo en adultos, también en adolescentes y niños. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser inmediatas o no inmediatas y pues uno de los efectos más graves va a ser que el paciente pueda llegar a la anafilaxia. Las pruebas cutáneas y los ensayos in vitro no son útiles en aquellas que son reacciones cruzadas, únicamente en los medidos por IgE y en este caso tenemos que utilizar el desafío de tolerancia oral. Y para poder clasificar este tipo de reacciones ya vimos que el uso del desafío con aspirina va a ser el enfoque de elección. Como conclusiones personales, pues los avances en las pruebas diagnósticas, así como las intervenciones farmacológicas, nos van a poder permitir realizar un adecuado diagnóstico para las reacciones de hipersensibilidad. Y si
si nosotros logramos clasificarla de manera adecuada por fenotipos, esto nos va a permitir dar un tratamiento individualizado para nuestro paciente. Y pues por último es muy importante que identifiquemos cuáles son los medicamentos causantes de las reacciones y que expliquemos y eduquemos muy bien al paciente acerca de las posibles reactividades cruzadas. Y pues eso sería todo por mi parte.